de la clase, digamos, del encuentro que les dejé grabado, todos pudieron ver la grabación. Si alguien quiere tomar el chat y puede tomarlo, sería buenísimo. Lo pudieron ver, hagan así, por lo menos. Sí, por lo que vi, de las 170 personas que tengo inscritas o en plataforma, el video tenía al otro día 60 y pico de reproducciones. Entonces a mí también eso me da una perspectiva de si se mira o no se mira. Quizás justamente todos los que están hoy acá, todos lo miraron. Yo miro la totalidad. Digo, bueno, che, se sube una grabación y hay 60 visualizaciones nada más. Entonces digo, bueno, hay algo que no se está viendo. Entonces, afianzar eso, digamos, no me levanté con ganas ni de cagarlo a pedo ni nada de eso, que se entienda bien. Pero si un video tiene 60 visualizaciones, y repito, didáctica de las prácticas gimnásticas es una materia que requiere de un tiempo. Entonces, bueno, aprovechar eso. El lunes se conectaron 11, por ejemplo. Hoy hay 30. Pero si yo sumo, digamos, yo siempre miro la totalidad. Digamos, no es nada, y aparte no es nada personal con ustedes, digo, es la totalidad, digo, 11 el lunes, 30 hoy, 40. Todavía no llegué a un curso. ¿Me siguen? Digo, no hay un curso conectado todavía. Y a mí la otra, nosotros no estamos obligados a hacer los encuentros virtuales, digamos, nos podríamos manejar tranquilamente por plataformas, obviamente, no es mi manera, por eso digo, che, los quiero ver, quiero saber quiénes son, vamos a laburar, pero bueno, gracias Lautaro por poner la cámara, gracias Rocío, digo, hay poca visualización y poca participación, entonces nada, es una cátedra que después, al momento de elaborar algo, y sí, el que participó tiene otro tipo de producción, ¿no? Entonces nada, afilarse sobre eso. Bien, ¿pudieron ver el video? ¿Sí? ¿Lo pudieron observar? ¿Pudieron registrar? ¿Leyeron la bibliografía de capacidades? ¿Sí? Bien. Hoy vamos a hacer un repaso de todo eso. ¿Ok? Gracias, Santo. Sí tengo para decir lo siguiente, por eso hice esto. La idea hoy es trabajar sobre capacidades condicionantes y coordinativas y sobre técnica. ¿Ok? Sobre esos dos puntos. La centralidad va a estar puesta, en este caso, en las capacidades condicionantes y coordinativas. Pero yo para hablar de capacidades condicionantes y coordinativas, no la puedo desvincular de la técnica. ¿Sí? Yo no puedo desvincularla de la técnica. ¿Por qué? Porque yo ni a la fuerza, ni a la velocidad, ni a la flexibilidad, ni al acoplamiento, ni a la rionización, ni a la reacción, las veo por ahí, adelante mío, ¿sí? Por sí solas. Siempre las voy a ver en alguna ejecución. En este caso, en alguna habilidad, en alguna técnica. Entonces, a partir de ahí yo puedo, digamos, hacer contacto con esas capacidades. Esas capacidades son de orden orgánico. ¿Sí? Esas capacidades son de orden orgánico. Ahora tengo que determinar esto. Digo, bueno, esperen que sigo sumando gente. Ahora, esas capacidades de orden orgánico, ¿cómo se ve bien? Bueno, acá dice sistema gimnástico, ¿sí? Y dentro del sistema gimnástico, todos ya saben que tengo los tres elementos que componen al menos la gimnasia y son los elementos centrales. ¿Okay? La sistematicidad, la intencionalidad y las técnicas. ¿Sí? Teoría de los conjuntos, estructura, relaciones entre los elementos. Y en toda práctica gimnástica que yo observe, en toda práctica estos tres elementos aparecen constantemente. Siempre cualquier práctica gimnástica, ¿sí? Que yo observe, lo que van a aparecer son estos tres elementos. ¿Pueden aparecer otras cosas? Sí, pero los elementos centrales son ellos. Entonces, ¿de dónde yo tomo las capacidades orgánicas? Y bueno, para tomar las capacidades orgánicas, yo me voy a tomar acá, en las técnicas. A partir de las técnicas, puedo empezar a pensar esas capacidades motoras, en este caso, motrices, o capacidades perceptivo-motrices. ¿Ok? A partir de la técnica, yo puedo pensar eso. La sistematicidad me va a dar la organización, ¿sí? De esa práctica. La intencionalidad me va a determinar los objetivos. La intencionalidad va a ser, en este caso, el para qué yo hago esa práctica. La sistematicidad va a ser el cómo, ¿sí? Enseño esa práctica. Y
la técnica va a ser lo que enseño en esa práctica. Fíjense que estoy haciendo todo un repaso de lo que dije el primer día de cursada. ¿Por qué? Pues si yo quiero hablar de capacidades orgánicas, no me puedo desvincular de esto. Por eso digo, toda la gimnástica está relacionada. Y al menos el docente de formación que quiera hablar de gimnástica va a tener que saber relacionar las cosas. Si no, ahí estamos en un problema. Entonces, a partir de las técnicas, es donde yo me puedo empezar a hablar. Ahora digo una cosa. Estas capacidades motoras, estas capacidades perceptivo-motrices, del espacio, del tiempo y del propio cuerpo, si ustedes lo leen en la bibliografía, son de carácter, como dije, orgánico. Orgánico. ¿Por qué digo esto? Porque a la gimnasia, en tanto, pongo acá gimnasia, la G de gimnasia en alto, digo, la gimnasia, en tanto práctica corporal, no le va a interesar, digamos, como el fin último de la gimnasia como práctica corporal, no va a ser buscar el efecto orgánico, en ese caso, de esas técnicas. A la gimnasia como práctica corporal no le va a interesar solamente desarrollar la fuerza en Mateo Amores. No le va a interesar, en este caso, desarrollar la velocidad en Rocío Berruet. No le va a interesar desarrollar en Dylan la flexibilidad. El fin último no es el efecto orgánico, por eso pongo orgánico, efecto. ¿Sí? La gimnasia históricamente estuvo relacionada con los efectos orgánicos, porque si nos vamos a la relación Paidó-Triba, ¿se acuerdan? Comienzo de cursada, ¿sí? El punto estaba ahí centrado en el efecto que esas prácticas producían en los cuerpos de las personas. Entonces, el fin último de la gimnasia como práctica corporal no va a estar en lo orgánico. ¿Por qué? Porque lo orgánico es el cuerpo de la sustancia, el cuerpo de la materia. ¿Vamos ahí? Ahora, no es el cuerpo del que habla la gimnasia como práctica corporal. ¿Y por qué tengo que hablar de esto? Porque digo, la gimnasia como práctica corporal, la intención como final es enseñarnos a movernos bien, a usar nuestro cuerpo, a disponer de nuestro cuerpo. ¿Ok? Digo, que Brisa, en este caso, disponga de su cuerpo para que haga lo que quiera. Quiere jugar al handball, al vóley, quiere hacer otras prácticas, digo, y pueda en este caso, ¿sí?, moverse bien. Un punto que la educación física ha dejado un poco de lado es esto de enseñar técnicas para movernos bien. Por eso dentro de todo siempre decimos, che, ¿qué pasa que la gente no sabe correr? ¿Qué pasa que esto no lo saben hacer? Y bueno, ahí hay un maestro del cuerpo que no se está ocupando. Entonces, el fin último es movernos bien. Ahora, cuando yo me planto en lo orgánico, esas capacidades lo que van a buscar es un efecto dentro del organismo. ¿Por medio de qué? Esas técnicas. ¿Bien? Profe. Sí, Eduardo. Hola, buen día. Una consulta. Buenos días. Una preguntita corta con respecto a esto, ¿no? De la enseñanza de la técnica y la referencia al cuerpo como ente orgánico. Bien. ¿Por qué estas preguntas las hice el otro día mirando los videos, el video tuyo con la otra profe, con Carolina, ¿es? No. Sí. Ah, bueno, con respecto a que ustedes igualmente lo aclaran esto, pero acá me surge la duda, ¿no? Digo, ¿por qué se ha dejado de enseñar la técnica? ¿Porque se asocia la enseñanza de técnica a la normalización de los cuerpos? Claro. ¿Y por eso se ha dejado como de enseñar? Sí, es así, Eduardo. Porque se considera que la técnica, ¿sí?, hablar de técnica es normalizar los cuerpos y que todos los cuerpos hagan lo mismo. Y Sí. de hecho está sumamente equivocado. La enseñanza de la técnica no es normalizar. Y ahí Sí. el tema, ahí Eduardo viene más allá, viene aparejado de una corriente pedagógica didáctica en el ámbito educativo, ¿sí?, muy fuerte, Sí. a partir de la década del 80 en adelante, 90 para adelante, ¿sí? Sí. La corriente pedagógica didáctica que ha desplazado estas cuestiones, ¿eh?, y han puesto por delante, en este caso, la didáctica y la pedagogía. En desmedro, en este caso, del saber disciplinar.
Fíjate vos qué materia estás cursando. Vos estás cursando didáctica de las prácticas gimnásticas. Como que hay una didáctica, en este caso, ¿sí? Para la enseñanza. Digamos, primero está la didáctica y después están las prácticas. Ahora, la gimnasia como práctica corporal, el juego como práctica corporal, el deporte como práctica corporal, primero está la práctica y después está el sujeto. La didáctica, ¿qué hace? Cambia los sentidos. Primero está el sujeto y después está la práctica. Claro. ¿Bien? Pero esto, preguntas ¿no? que se habían formulado, pero todo en torno a este tema, ¿no? Porque digo, qué loco, ¿no? ¿Qué es eso? Digo, porque una cosa es normalizar y otra cosa es enseñar una técnica. Y digo, esto pienso yo, ¿no? En base a lo poco que he leído Bien. de esto. Pero digo, si la gimnasia, digamos, en los comienzos, ¿no? Tiene como fundamento o como eje constitucional la normalización de los movimientos, ¿sí? Para lograr una mayor eficiencia, digo, y esto se hace a través de la técnica, del concepto de técnica, digo, o sea, dentro de la gimnasia, en este caso, normalizar un movimiento o sí, es normalizarlo, porque básicamente, o sea, con la técnica yo hago que todos o todas hagan ese movimiento, pero eso no significa querer normalizar un cuerpo. Claro, pero no sería normalizar. Porque Digamos, la intencionalidad es otra en todo caso. normalizar sería que todos hagan lo mismo de la misma manera. Ahora, Claro. el salto que va a hacer Emiliano no va a ser el salto igual que va a hacer Camila y no va a ser el salto de Antonella. Va a ser diferente Claro. esos saltos. Ahora, sí, Sí. los tres van a tener una ejecución correcta del salto, pero después, el salto de Emiliano, de Camila y de Antonella van a tener particularidades en función, en este caso, de sus estructuras orgánicas, de sus capacidades condicionantes y coordinativas, ¿sí? Pero sí van a respetar, en este caso, características similares a la técnica, a la ejecución correcta de ese salto, ¿sí? Pero ahora, no significa que todos tengan que hacer lo mismo. Ahora, Sí. y seguimos avanzando en esto, nos vamos a dar cuenta por qué tengo que saber de técnica. Muy buena apreciación, Eduardo. Muy buena apreciación. Hey, y acá tengo que hacer una diferencia. Si yo me voy a plantar en el efecto orgánico de las técnicas, quizás me pare más del lado del entrenamiento, ¿sí? Que de la gimnasia. Y ahí voy a tener que hacer una diferencia entre entrenamiento y el gimnasia. Al entrenamiento sí le va a interesar el efecto orgánico de esas técnicas en los cuerpos. A la gimnasia como práctica corporal no va a ser el único fin. ¿Va a ser uno? Sí, va a ser una de las finalidades, pero no va a ser el único fin. Ahí hay que decir, bueno, entrenamiento de gimnasia. ¿Vamos? ¿Y por qué pongo del otro lado, pongo las direcciones de la gimnasia? Porque, como ustedes bien saben, las direcciones de la gimnasia escolar formativa, al menos de como aparece en el diseño curricular, tiene 3 direcciones. Lucía, ¿me decís, Romero, una dirección de la gimnasia escolar formativa, por favor? Uy, una dirección de la gimnasia escolar formativa. Sí, Uy. una dirección. ¿Te acordás? Para el buscar esto de el mejorar las técnicas del cuerpo, ¿o no? Bien. Te sugiero No. algo, ¿sí? Tener tus apuntes en mano e ir Sí. tachando. Puede ser un buen Sí, ejercicio. es que hoy justo me los olvidé y bueno, Bueno, no tengo nada. en blanco, no importa, papel en blanco. Emiliano, ¿te acordás una de las direcciones de la gimnasia escolar formativa? La enseñanza de las técnicas o las habilidades motoras básicas. Bien, una dirección es la enseñanza de las técnicas, ¿ok? Barra habilidades motoras básicas. Dylan, ¿te acordás de una dirección de la gimnasia escolar formativa? Aprendizaje del propio cuerpo. ¿Cómo, Maxi? Aprendizaje del propio cuerpo. Aprendizaje del propio cuerpo. Dylan o Santi Cubero. Santi, ¿te acordás de otra? El desarrollo o la mejora de la capacidad corporal. Bien. De las capacidades corporales, en este caso, condicionantes y coordinativas y perceptivo-motrices. Y me voy a parar en lo que dijo Santiago. Digo, esas son, si me paro acá, digo, tengo 3 direcciones. Una, el aprendizaje de técnicas barra habilidades. 2,
en este caso, el conocimiento del propio cuerpo y las nociones que aparecen así, las nociones corporales que aparecen en los bloques de contenidos, y en el video aparecía eso. Y 3 es el desarrollo / mejora de las capacidades orgánicas. Y acá me paro, digo, bueno, esa dirección también me ancla con las capacidades condicionantes y coordinativas. ¿Por qué yo tengo que saber de estas cuestiones orgánicas? Porque es una de las direcciones. Ahora, siempre que hable de la palabra desarrollo, siempre que hable de, en este caso, de este concepto, siempre va a estar ligado a algo orgánico. Yo no voy a desarrollar técnicas. Las técnicas no se desarrollan, ¿sí? Y aparece mucho en el discurso de los profes. Profe, Sí, Maxi, perdón. viendo el video de ayer, no entendí muy bien eso. Que usted dijo que desarrollo y orgánico estaban relacionados, pero ¿qué significa orgánico? ¿Sería que ya viene cuando nacemos? O sea, ¿nacemos con eso? Bien, Maxi, ahí estás encaminado, no estás tan en blanco, ¿sí? Digo, cuando yo hablo de desarrollo, estoy hablando de algo que podría decir que es bien innato, que está en mí, ¿sí? Digo, que ya viene. Yo vengo, Claro, pero hay que trabajarlo. nacemos con una determinada fuerza, con una determinada flexibilidad, con una determinada resistencia, ¿sí? Antes que se nos duerma Antonella, digo, nosotros nacemos, ¿sí? Con esas capacidades. Ahora, si me paro en el salto, o vayan a la clasificación de habilidades motoras y piensen en todas esas técnicas, digo, yo nací sabiendo saltar, nací sabiendo correr, nací sabiendo girar, nací sabiendo hacer una vertical, nací sabiendo lanzar, golpear, atrapar, ¿me siguen? Deslizarme, yo nací con eso, digo, no, necesito de la enseñanza porque ahí hago una diferencia entre lo que es desarrollo, y ahí sí digo, che, las capacidades se van a desarrollar, pero las técnicas, las habilidades, las voy a enseñar, no se van a desarrollar, ¿ok? Ahora, ahí hay una gran diferencia, por eso aparece a veces mucho en la bibliografía el desarrollo de el salto, el desarrollo de la carrera. Por eso digo, hay una separación. Cuando hablo de desarrollo, hablo de cuestiones orgánicas. De hecho, vayan a psicología evolutiva y fíjense que la mayoría de las palabras que aparece en los conceptos de psicología evolutiva son desarrollo, ¿sí? Siempre está ligado al orgánico. Ahora, cuando estoy hablando de técnicas, yo voy a estar hablando de enseñanza. Ahora, dentro de la enseñanza de las técnicas, yo puedo estar en 3 momentos distintos en la enseñanza de una técnica. Puedo estar en un momento netamente de enseñanza, ¿sí? Como me puede pasar a mí en el jardín, ¿sí? O en la primaria, estoy en un momento netamente de enseñanza. Puedo estar en un momento de mejora, entonces hago como un cuadro. Che, ¿en qué momento estoy? ¿En el momento de enseñanza? ¿En el momento de mejora? ¿O en el momento de perfección? ¿Sí? Tengo como 3 momentos, ¿sí? Como para pensar esas técnicas. Y en función de esos momentos, también voy a ver cómo va a ser, en este caso, mi enseñanza. ¿Y la evolución, profe? ¿Cómo, Santi? La evolución de esos momentos. Bien, ahí dijiste otro concepto, evolución. ¿Evoluciona o evolucionará lo orgánico? Las técnicas ahí no van a evolucionar, quizás tendrán un cierto progreso, ¿sí? Se afianzarán más esos movimientos, ¿sí? Se afianzará más la ejecución técnica, pero ahí no voy a hablar de evolución, ¿sí? Sí voy a hablar Claro, la evolución que vos dijiste desde que arrancás, desde la enseñanza hasta el intermedio, que sería que vas cambiando de fase, capaz. Sí, digo, de momento podría ser, ¿sí? Claro, Digo, bueno, bueno. che, y ahí sí no lo pienso en función en la edad, no digo, quizás la tengo a Lucero. Lucero, ¿cuántos años tenés? 19. Lucero tiene 19 años y está en momento de enseñanza. La tengo a Lu, que está en un momento con 20 años y está en un momento de mejora. Y la tengo a Rocío, que está en la perfección de la técnica. ¿Ok? Y no digo que tenga de 0 a tal edad, estoy en enseñanza. De 2 a 4 estoy en mejora. Así Claro, no va por edades, va en cada uno. va en función de la técnica.
Las habilidades motoras sí lo piensan en función de edades. Hey, ¿qué quería decir esto? Que yo las capacidades motoras las puedo encontrar dentro de las direcciones en este punto, que va a ser una de las intencionalidades de la gimnasia, la mejora de las capacidades, siempre por medio de ¿quién? De las técnicas. Yo voy a mejorar, desarrollar esas capacidades por medio de ¿qué? De las técnicas. Y puedo pensar en las técnicas a partir del sistema gimnástico, si me meto en técnicas, ¿ok? Ahora, de técnica también puedo pensar en variantes de enseñanza. ¿Sí? Todas cosas siempre vinculadas en función a la sistematicidad y la intencionalidad. ¿Ok? El próximo encuentro voy a hacer este mismo gráfico, pero me voy a meter en variantes de enseñanza. ¿De dónde parto? De las técnicas. ¿Alguna pregunta en relación a esto? ¿Así puedo borrar? Profe, antes que borres, Sí. justo se me tildó y no pude anotar las direcciones de la gimnasia. ¿No me las podrías decir? Te las va a decir, mirá, te las va a decir Maxi. Mientras yo borro. Maxi. La primera es desarrollo, mejoras de capacidades orgánicas, aprendizaje del propio cuerpo y la enseñanza de las técnicas. ¿Pudiste anotar? Gracias. Dale. Gracias, Maxi. Sí, sí. No hay un orden de ellas. De acuerdo a la intencionalidad que yo tenga como profe, no hay un orden de ellas. ¿Ok? Quizás yo Dale. quiero estar 2 meses con ese grupo, ¿sí? Desarrollando o mejorando, en este caso, capacidades orgánicas, y en algún momento estoy pensando en la enseñanza de las técnicas. Ahora sí. Y de tanto que lo enseñás, llegás a la perfección, tal vez, ¿o no? Desde la misma enseñanza, tanto repetir. Sí, no solo por la Concepto. mera, Santi, no solo por la mera repetición. En tanto yo aplique variables de enseñanza, variantes de enseñanza, seguramente llegue a una perfección de esa técnica. Y pase. Capaz en más poco, claro, en poco tiempo, si variás lo que sería, lo que decimos, la variante de enseñanza va llegando más rápido, tal vez, que si repetís Y lo que es la misma. si yo solamente salto de una sola manera, Claro. ¿sí? Y el profe siempre me dice de correr dando vueltas a la pista, y doy vuelta y corro solamente dando vuelta a la pista, pienso que se corre nada más así. Ahora, cuando sé que la carrera, ¿sí? Yo le puedo aplicar variantes de enseñanza que tienen que ver con la espacialidad, con la temporalidad, con la mecánica de movimiento. Estoy hablando de todas variantes de enseñanza, ¿sí? Que están en el módulo. De combinación entre técnicas y combinación entre variantes, digo, bueno, hey, mirá todo lo que puedo, de todas las maneras que yo puedo correr. Seguramente, Santi, vas a llegar a una perfección de esa técnica. ¿Y dónde nos damos cuenta los profes? Cuando decimos, bueno, vamos a correr y todos corren en círculo, porque parecía ser que es la única manera que me enseñaron a correr es dando vueltas a una cancha. Ahora, cuando tengo que... ¿Es lo mismo correr para adelante, para atrás? No. ¿La técnica es la misma? No. ¿Es lo mismo correr haciendo zigzag? No. ¿Es lo mismo correr con los bordes internos, con los bordes externos, anulando los brazos? ¿Sí? ¿Es lo mismo correr y girar? ¿Es lo mismo correr y dar vuelta? ¿Es lo mismo correr y lanzar? Fíjate, no. ¿Cómo llevo a la perfección? Y variantes de enseñanza. Entonces, Lautaro Basualdo, te digo, bueno, cuando tenga que aplicar, ¿sí? Determinadas cuestiones que tengan que ser con la carrera, y quizás está haciendo un deporte y tiene que correr para atrás porque se le escapa la marca, ¿sí? Él puede correr, girar, dar la vuelta e ir a buscar la marca. Ahora, si nadie le enseñó eso, y va a ser difícil. Che, ¿qué pasa que Lautaro no llegó? Y no llegó porque nada, está con problemas No se le enseñó. y no tiene motivación, no está motivado. Y quizás no le enseñaron a Lautaro eso. Y necesitaba enseñanza. ¿Me siguen? Digo, y siempre caemos en quién. En la motivación, el entusiasmo, que nosotros no podemos dar cuenta de eso. ¿Ok? Bien. Punto 1 de las técnicas y las capacidades. Técnicas, capacidades. Lo pongo con C. Hago esto y hago esto. ¿Ok? Bien. ¿Por qué esto? Porque yo, todas las capacidades motrices y perceptivo-motrices, las voy a encontrar en las técnicas. Y digo, las técnicas
Estoy repasando parte del video y ahora lo vamos a desmenuzar. Las técnicas van a mejorar esas capacidades. En tanto yo salto, si digo, hagamos un proyecto de salto, con todo primer año de instituto, salto a la soga, ese proyecto dura 2 meses. Cuando terminan los 2 meses, seguramente que nuestros cuádriceps están así, porque salté tanto en rebote, ¿sí?, que va a haber una mejora de la fuerza, en este caso de la zona baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuve saltando 2 meses a la soga. Entonces, tengo que decir que las técnicas, todas las técnicas, y ahí digo, hey, organícense mentalmente y piensen en ese cuadro, ¿sí?, general de habilidades motoras básicas, ¿sí?, que tenían desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. Piensen en todas las técnicas y bueno, che, estas técnicas, ¿qué capacidades, en este caso motrices o perceptivos motrices, pueden mejorar? Por eso digo, hey, por un lado, mejora, pero por otro lado, en este caso, esas capacidades yo las encuentro dentro de cada una de esas técnicas. ¿Sí? Esta doble vía mejora, pero a su vez, ¿sí?, en este caso, podría decir que esas capacidades, le voy a poner la palabra, podría ser... Profe, en el módulo se integra por un lado y por sí, el otro mejora. Bien, Cami, estoy como queriendo cambiar la palabra de se integra, y no decir, bueno, che, para yo, si pienso en el salto, ese salto requiere, en este caso, de determinada fuerza, determinada flexibilidad, determinada resistencia, velocidad, acoplamiento, diferenciación. Entonces digo, las técnicas, si piensen en todas las técnicas, requieren, al menos para su ejecución, determinadas capacidades. ¿Ok? El concepto de capacidades particularmente a mí no me gusta. Pero bueno, en el estudio hay, profe. hay que estudiar, es como que hay que... Sí, Mateo, vamos. No, que por ahí no sé tanto en gimnástica, pero bueno, llevándolo por ahí algo que más cotidiano, una sentadilla, poner. Nosotros para estudiar bien la técnica de la sentadilla, primero tenemos que, por ahí más que de las capacidades, nos tenemos que enfocar en cómo es la técnica correcta, porque todos por ahí podemos ponernos un palo acá atrás, un palo de escoba, hablo, no una barra, y tratar de sentarnos. Ahora, Sin el tema nada. de corregir después de ahí, claro, sí, sin nada. Después ahí empezás a corregir, bueno, por ahí tiene o algo de rodilla, o mala flexibilidad, o un acortamiento. Bueno, pues Es que por podemos hablar eso de un se montón de habla cosas. de la gente que da clases sin ser profe o sin tener algún estudio. Capaz en la ejecución de los ejercicios no saben cómo enseñarlo para que lo hagan bien. Sí, en realidad no sé si no saben cómo enseñarlo. Sí, No saben lo que dice La Mateo ahí. técnica. Lo que no se sabe, a ver, tampoco vamos a generalizar porque hay un montón de gente que sabe un montón, pero un montón, y un montón de profes que saben un montón. Quizás lo que falta saber, ¿sí?, es decir, che, ¿cuánto sabemos de esas ejecuciones? Es lo que está diciendo Mateo. ¿Cuánto sé de esa ejecución técnica? Por eso digo, hey, capacidades técnicas, por un lado esto y por el otro lado esto. Y yo ahí los invito a pensar, piensen en ese cuadro y en esas técnicas, ¿sí?, qué capacidades condicionantes y coordinativas requieren esas habilidades, esas técnicas. Y por otro lado, esas técnicas, esas habilidades, ¿qué capacidades podrían mejorar? Y ahora digo, che, hagamos un ejercicio. Pensemos, ¿qué tengo que saber yo de una técnica? Pregunto, ¿qué tengo que saber yo de una técnica? ¿Y cómo ahora lo voy a vincular con esto? correcta ejecución. Uno, lo que dijiste, Mateo, de la sentadilla. ¿Sí? Digo, ¿qué es lo que tengo que saber yo de eso? La correcta ejecución. Punto 1. Si yo no sé de esto, no voy a poder determinar cómo sigue el resto. ¿Ok? Porque yo para hablar de fases, de zonas, primero tengo que tener por lo menos visualizado cómo es la correcta ejecución de eso, para que el otro me devuelva algo. Después yo que... Sí, También tenés que saber la capacidad de a quién se lo vas a dar. Por ejemplo, una sentadilla. Brisa, a ¿O ver. no? Porque ponele si una persona... Sí. Ponele que una persona, vos la estás mandando a hacer una sentadilla, pero no puede. Eso es una capacidad que no puede hacer, pero vos no sabías la capacidad. Entonces está bueno saberlo para no darle algo y que lastime a la persona, digamos. Bien.
quizás ahí vos... No sé si se entendió. Sí, ya reentendió. Digo, lo que vos vas a saber de esa ejecución técnica y saber que esa ejecución técnica, esa correcta ejecución, requiere de determinada capacidad. Ahora vamos a ver esto, ¿sí? Ahora, cuando esa señora de 60 y pico de años, ¿ok? O de determinados años, hizo esa sentadilla, ¿sí? La vi hacerla y digo, acá hay algo que anda mal. ¿Por qué? Porque yo sé de esto, de la correcta ejecución, digo, y quizás Leonor le está faltando fuerza en las piernas. Entonces, antes de hacer la sentadilla, nos vamos a sentar, voy a hacer fuerza con esos cuádriceps de otra manera, y después iré a la sentadilla. ¿Qué iré? A otras O técnicas. pensar Claro, a una eso. variable, ¿no? Tipo, Ojo. hacer una sentadilla en una pileta. Por ejemplo, utilizaría una variante de enseñanza, y ahí me voy a las técnicas y a las variantes de enseñanza, pero vos, Brilla, muy bien lo que dijiste, para poner una variante de enseñanza, tenés que saber mucho de esa técnica, ¿ok? Porque si no, vos lo primero que vas a decir es decir, no puede hacer una sentadilla, que haga otra cosa, ¿sí? Es decir, bueno, listo, voy a hacer una variante que tenga que ver Claro, con no la pueden usar en el lomo. que tenga que ver con la temporalidad, que tenga que ver con la mecánica de movimiento. Listo, lo voy a hacer, pero cambiando el plano. Entonces, si yo cambio el plano, lo va a poder hacer más fácil. Listo, cambio el plano. Claro, creo que esa sería la única manera de conocer la capacidad de no tus estudiantes. Podés hacer una evaluación antes. Hay muchas maneras. Sí, pero por el no poder, me quedé tipo como pensando en lo que dijo Brisa, en el no poder como que me hizo ruido, ¿no? Como que si vos como profesor estás capacitado sobre lo que querés dar, al encontrar esas variantes, todos te deberían hacer el poder. En realidad, todos Claro. pueden hacerlo. Si vos sabés mucho de variantes, Hay, dale, Mateo. Dale, no, sí, no, que ibas a decir eso, que hay muchas variables. Sabiendo una técnica correcta de un ejercicio, podés llevarlo para atrás para un montón de variantes para empezar a llegar a una progresión. Por ahí vos tenés no sé, estás dando una clase de funcional a una persona que quiere calidad de vida nada más, no quiere ni siquiera rendimiento deportivo. Que por ahí tiene que llevar las compras del mandado y agacharse a levantar una bolsa del piso. Y por ahí vos llegas y esa persona no tiene ni la flexibilidad, o tiene un acortamiento, o lo que fuera, y cuando vos la agarrás ahí empezás, bueno, con la TRX recién lo único que vas a hacer es tratar de bajar y apoyarte en una silla por ahí. Y después le sacás la silla y solo la TRX, después le cambiás el ángulo, después, bueno, vas aumentando cosas. Y sí, no le Y a vas a poquito, poner a capaz hacer que estás- arranca y cargada con 20 kilos. No, pero me refiero a que por ahí estás como 2 meses Sí, haciendo un entendiendo. montón de cosas y está bueno, porque por ahí lo que decía Brisa es, pues la mando a hacer sentadilla y después ahí veo cómo hace la correcta ejecución. Y Igual, capaz que previo a eso yo está me, bueno. Sí, yo me refería, digamos, a la capacidad de la persona, no al que le vaya a enseñar. Porque, por ejemplo, vos antes de enseñar algo, vos tenés que saber las capacidades que tiene esa persona de realizar lo que le querés enseñar. Porque si vos no sabés las capacidades, no le podés enseñar algo. Capaz que no lo puede hacer. Hay muchas variantes. mira, Brisa, Después de eso se ve si lo puede hacer o no. el otro Ya día, apuntas como la aptitud. en el encuentro que tuvimos el lunes, una de las chicas hacía danza, ¿sí? Entonces, yo le dije esto, le puse este ejemplo. Digo, imagínate, Valen, imagínate que justo hoy todos nosotros queremos arrancar danza. ¿Eh? Vamos a dar el ejemplo acá, ¿sí? Digo, Me desgarro. Maxi, ¿sí? ¿Cómo, Santiago? Me desgarro si quiero arrancar danza, ¿sabes qué? Pará, me desgarro, pará. Digo, Maxi es profe de danza y hoy justamente todos nosotros arrancamos la primera clase de danza. ¿Sí? Entonces Maxi dice, bueno, primero, antes de arrancar danza, voy a empezar a evaluar todas las capacidades que ustedes tienen para luego explicarle o empezar a abordar las técnicas. Yo digo, con las ganas que tenía de arrancar hoy danza, digo, es más, ya me quería me quería empezar a mover, digo, quería hacer cosas, y me viene a evaluar, ¿sí? Digo, ¿qué pongo? Digo, eso se va a dar en una constante,
en tanto yo planifique y organice mi enseñanza. Digo, porque si primero, a ver, la lógica de la evaluación antes de capacidades es muy del entrenamiento. Ok, digo, y si yo quiero empezar a danzar, quiero empezar a moverme. Si el que está enseñando sabe, seguramente no me voy a desgarrar, ¿sí? Porque va a planificar, va a organizar esa clase en función de los elementos del sistema gimnástico y lo va a dar tan bien que no me voy a desgarrar. ¿Por qué? Porque ese que yo fui, que es Maxi, sabe una banda de esto. Ahora, si primero va a evaluar todas las capacidades para luego enseñar las técnicas, ahí vamos en un camino que quizás pertenece a otras lógicas. Al menos así la gimnasia no lo piensa. Digo, si yo quiero enseñar el salto en el jardín, pero primero antes de enseñar el salto tengo que ver las capacidades de los nenes, a ver si pueden saltar o no, yo voy a enseñar el salto. Y no significa, no, profe, pero el jardín que se les enseñe porque son chiquititos. No, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Digo, ¿en quién pienso? En esa correcta ejecución. Después de esto, ¿en qué yo voy a pensar? Después de la correcta ejecución. ¿En qué pienso? Posiciones, fases. ¿Zonas del cuerpo? ¿Cómo? ¿En las zonas del cuerpo? Punto. Zonas del cuerpo. Ya ustedes ya lo saben cómo se divide el cuerpo. Zona alta, media y baja. A partir de los segmentos corporales. Alta los brazos, media, cabeza, tronco hasta cadera. Zona baja, cadera hasta los pies. ¿Qué hace con una de esas zonas? Entonces, en función de cada una de esas zonas, yo después puedo determinar, hago esto. ¿Qué pasa con esas capacidades? ¿Por qué? Porque si yo sé qué hace cada una de las zonas, puedo decir qué capacidad, en este caso, requiere esa técnica. ¿Por qué? Porque sé de esa técnica. Ahora voy a dar un ejemplo ponele con el salto. ¿Qué otra cosa tengo que saber? ¿La posición inicial? Punto 1. Posición iniciales. No todas las técnicas empiezan con las mismas posiciones iniciales. Entonces, como sé que todas las técnicas no empiezan con las mismas posiciones iniciales, pero a su vez sé que hay técnicas que tienen cambio de posiciones iniciales, ¿sí? Puedo determinar lo mismo. ¿Qué capacidades, en este caso, requiere a partir de esas posiciones iniciales? Por ejemplo, el lanzamiento, ¿sí? Puede ser de pie, tuc, vamos hasta ahí. Puede ser sentado, arrodillado, de cuclillas, de cúbito ventral y de cúbito dorsal. ¿Puedo lanzar de esa manera? Sí. Que tiene un cambio de la posición inicial. Esas serían, si me voy a variantes, serían variantes propias del lanzamiento. Entonces, ¿es lo mismo lanzar parado que lanzar acostado, arrodillado, ¿sí? De cúbito ventral y de cúbito dorsal? No, no es lo mismo. Porque en este caso, si yo estoy de cúbito ventral o de cúbito dorsal, la acción del pie que va de atrás hacia adelante cuando yo lanzo, ¿sí? Que acompañe ese movimiento, ¿bien? Y que me equilibra, no va a estar. Entonces, la zona baja no está. Por ende, voy a necesitar mayor fuerza y determinada fuerza de la zona alta. Entonces, ¿por qué tengo que saber de zona? ¿Por qué tengo que saber de la correcta ejecución? ¿Por qué tengo que saber de las posiciones iniciales? Porque en función de eso, digo, bueno, ¿cómo? Son diferentes esfuerzos los que realizás. Son diferentes fuerzas. Justo lo que vos dijiste te lo iba a decir yo. Sí, es eso, Brilla. Pero no te quería interrumpir. Interrumpí. Me gusta, pues son hermanas ustedes dos, ¿no? Sí. Sí. Bien. Pasa que nos conectamos de un solo celu porque bueno, mi hermana se lo rompió. Perfecto. Digo, ¿me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué estoy uniendo yo ahora? Esto que teóricamente estaba individual, digo, sí, yo tengo que saber, ¿sí? Posición inicial, tipo de memoria, zonas, fases, tipo, lo tengo que empezar a relacionar con lo otro. Y ahí voy a decir, primer año, instituto, didáctica de las prácticas gimnásticas, alfabetización académica, ¿tengo que saber qué es cada una de estas cosas? Sí. ¿Tengo que saber teóricamente qué es cada una de estas cosas? Sí. ¿Tengo que saber qué es la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad? ¿Sí? ¿Qué es una capacidad artromuscular? Una es neuromuscular, ¿sí? Una es cardiorrespiratoria. ¿Lo tengo que saber? Sí. Digo, ¿por qué? Porque primero es alfabetización académica, ¿ok? Entonces, todos esos datos los tengo que saber. Posición inicial. ¿Después qué tengo que saber? Después de la posición inicial. No viene en un orden, viene todo. Lauti, ¿qué tengo que saber después de esto?
Dale, Lautaro, agarrá las cosas. Vamos. Dylan. ¿Qué, Dylan? Las fases. Bien, Dylan. Las fases. Importantísimo. Fases. Un dato importante. Las fases a mí me van a permitir pensar en esas capacidades. ¿Por qué? Porque las técnicas, en función de las fases, van a aplicarse diferentes tipos de capacidad o determinadas capacidades motrices, en este caso, o perceptivo-motrices, en función de las fases. Ahora vamos a dar un ejemplo de eso. Y después podría pensar en la estructura de la técnica. Estructura de la técnica, y tengo que decir, ¿no? En función de la estructura de la técnica, ¿cómo pueden ser las técnicas, Leslie? ¿Qué te parece? O Eduardo, o Maxi, o Emi, Brisa, ¿cómo pueden ¿Tipo ser? de técnica? No, estructura, Maxi. Estructura. ¿Cómo pueden ser las técnicas? Analítica o sintética global. Bien, bien, Benja, bien. En realidad es analíticas o globales. ¿Sí? Sí, sí, lo tenía anotado como sinónimo, ser. supongo que lo dijiste vos. Globales o analíticas. Poco y mucho, ¿no? ¿Cómo? ¿Dylan? Que eran pocas y otras eran muchas. Sí, ahí tengo que hacer una salvedad, Dylan. De los grupos. ¿De qué grupos? Musculares y articulaciones. Bien, ahí Dylan y Anto, si ustedes dicen eso, yo digo, bueno, Dylan y Antonella saben de esto, porque no es lo mismo que yo diga poco, mucho, yo, poco, mucho, ¿qué es? Mercadería, ropa, digo, bueno, hey, las técnicas, ¿sí? Las habilidades, las puedo clasificar de acuerdo a los grados de participación de los grupos musculares, globales o analíticas. Mayor, ¿sí? Cantidad de grupos musculares que intervienen en esa técnica, de carácter global, de carácter analítico, menos grupos musculares y articulaciones, o menos segmentos. Acá hay una característica que la mayoría, si voy a la clasificación de habilidades motoras, la mayoría de las técnicas y habilidades son de carácter global. Entonces, si yo digo que una técnica, la mayoría son de carácter global, che, ¿me dan un ejemplo de analítico? Lucía, Brisa, Valen, ¿me dan un ejemplo de analítico? Cami, Lucero, ¿qué puede ser una técnica analítica? Maxi. Cuando te enfocas, puede ser en una sola parte del cuerpo. Dale, Brisa, un ejemplo. No me acuerdo el Esperate, nombre. estoy pensando. Pero ponerle para trabajar los bíceps. Ey, ¿le puedo decir algo? Y bueno, está bien. Ustedes van a las prácticas que ustedes tienen referencia o vinculación. Siempre y yo me voy a lo formativo. Yo me voy a la escuela o al jardín y ustedes se van al entrenamiento. ¿Sí? Siempre se van al espectro. Claro. Siempre se van al espectro orgánico. El otro saltó con la sentadilla, ella dice que quiere elaborar los bíceps. No importa, está bien. ¿Qué sería entonces una analítica desde los bíceps? Brisa, dale. Claro, es decir, te enfocas en esa zona. ¿Y qué digamos. movimiento, qué técnica sería? ¿Una qué? Una flexión, no me acuerdo el nombre, sé que tiene un nombre, sí, pero Ese bueno, me sale nombre, flexión ahora. para que se me agrande esto, digo. Claro. Hey, che, que se agrande esto así, digo, ¿no? Digo, bueno, hey, no quiero deslumbrar con mi bíceps, tranquilo, por favor, no quiero romper las pantallas de los celulares, digo. Si yo quiero hacer esto, ¿esto qué es? Una flexión, ¿sí? Mateo, no te rías de mi bíceps, ¿sí? Porque es pequeño, pero bueno, está bien. Digo, Profe, ponele, cuando enseñás a correr, la forma de pisar. ¿ahí qué pasa, Lucía? ¿Global o no? Claro, el correr es global, entonces yo no puedo desarticular, ¿sí? Digo, de pensar en el correr. Pero, o sea, no entiendo. O sea, cuando vos querés corregir algo en específico, ponele que, no sé, piso con los talones, como que ahí estás corrigiendo una parte específica. Sí. ¿Pero de qué? De una técnica global. Ah. No es lo mismo que... en otros músculos. Claro, no es lo mismo que yo esté, y ahí sí me voy a un gimnasio, y esté haciendo bíceps,
y venga Mateo y me diga, disculpe señor, ¿podría adelantar un pie para que la cadera no esté en esa posición hiperlordótica que se puede lesionar? Gracias, profe, disculpe, pues ayer me quedé con un dolor, y claro, porque tenía quizás los dos pies en la misma línea, y si yo atraso uno sobre otro, voy a acomodar la cadera, y me dice, señor, disculpe, pues me trata de, pues soy canoso, señor, disculpe, ¿podría flexionar un poquito las rodillas? ¿Sí? Apenitas. Muchas gracias. La verdad que lo que me dijiste me resirvió y ayer no tenía dolor de espalda. La técnica esa que es analítica. Ahora, si voy a la carrera, yo estoy enseñando una técnica global. Ahora, hey, seguramente esté en un momento de perfección o en un momento de mejora, y ahí voy a los 3 momentos que dije anteriormente, enseñanza, mejora y perfección. No significa que en la enseñanza no diga cómo van apoyados los pies, ¿eh? Pero bueno, tenga que centralizar, en este caso, cómo van apoyados esos pies, cómo se apoyan esos pies. Bien, hasta ahí, Lucía, la técnica... Bien. La mayoría de las técnicas son de carácter global, sí. Profe, se me ocurría lanzamiento de bala, una práctica atlética, pero no sé, porque cuando tenés que frenarte y girar también estás con todo el cuerpo, entonces no sé, por ahí es global también. Hey, salgan del deporte, voy a lanzar. Y Lucía, que juega al handball, dice, bueno, che, ¿cuándo lanzo? ¿Qué es, analítico o global? No, es global, ¿ok? Digo, voy a lanzar, ya está. Intervienen todos los grupos musculares. Entonces digo, hey, punto, un dato. Como la mayoría de las técnicas son globales, si son globales van a tener muchas fases, por ende, si tienen muchas fases va a haber muchas zonas implicadas, por ende, si hay muchas zonas, muchas fases, y hay muchas partes de segmentos corporales, van a intervenir, vuelvo a las capacidades, varias capacidades condicionantes y coordinativas. Profe, Sí. Ahora lo que vos decís, yo creo que todos los deportes son globales, porque por ejemplo en el softball, cuando estás por lanzar, que estás con el bate, es global, porque no lo haces solo con los brazos, vos giras el cuerpo. Profe, soy Rocío. Ah, hola. Bien, Rocío. Por ejemplo, Para mí son dos. Sí, agacharse sería analítico, porque implica la articulación de la rodilla Bien. y un grupo muscular, por ejemplo el cuádriceps, ¿no? Hey, clasificación, mira, cierro los ojos y pienso. Clasificación, en este caso, de habilidades fundamentales. Las fundamentales, ¿cómo se dividían? En locomotivas, no locomotivas y manipulativas. Las no locomotivas son las que no tienen desplazamiento. ¿Siguen? Digo, ¿qué no tienen desplazamiento? Flexión, extensión, rotación, pronación, supinación. ¿Me entendés? Digo, no, listo. ¿Qué son analíticas? Ahora, hay técnicas globales que requieren. Ahí Brisa dijo, claro, esto es así. Y sí, por eso lo estudiamos, digo. Lo no fundamental no implica un desplazamiento en el espacio y son de corte analítico. Flexión, extensión, pronación, supinación, rotación. ¿Me siguen? Entonces, todas son de corte analítico. La mayoría de las habilidades motoras básicas son de corte global. Por ende, todas estas relaciones que acabo de hacer. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos. Ahora... Profe, una pregunta. ¿Picar la pelota no sería analítica? Ahora. Bien. Luli, vos jugabas al handball, ¿no? Sí. Bien. ¿Con desplazamiento? ¿Con desplazamiento o sin desplazamiento? Con desplazamiento. Bien. Listo. Si es con desplazamiento, recontra global. ¿Sí? Es global. Es global porque está metiendo las piernas también, o sea, el movimiento, ¿no? Bien, Maxi. El hombro también colabora. Claro, todo. Ahí intervienen en el picar, ¿sí? En el botar, varios segmentos corporales. Pues yo no estoy picando la pelota así. ¿Me seguís? Digo, si yo pico así, digo, y esto es analítico. Ahora, cuando yo estoy picando, ¿sí? Y, bueno, no me ven, pero agacho la cámara, digo, y estoy haciendo este movimiento, el tronco está levemente inclinado para adelante, ¿ok? El movimiento de las articulaciones escapulohumeral se está moviendo toda la articulación, se está moviendo toda la articulación, se está moviendo toda la articulación, ¿sí? Hay una compensación del cuerpo hacia adelante, ¿por qué? Porque yo estoy picando la pelota, ¿ok? Entonces, la mayoría son globales. Profe, y en el ámbito escolar, entonces, un ejemplo.
globales, Leslie, No, analítico. analítico, y estas que te dije. Lo que pasa, Claro, pero digo, lo entendí, pero como más en una actividad o en algo ¿querés que para... te doy un ejemplo? Bien, mirá, campo de la práctica docente, el año pasado, ¿sí? Unos chicos iban a enseñar roles, ¿sí? Rol adelante, rol atrás, ¿ok? Bien. El rol, si yo lo pienso desde lo global y desde las zonas, hay una gran implicancia de la zona media, en realidad de todo el cuerpo, de todas las zonas del cuerpo. Pero tengo que entrar muy bien en calor, en este caso, toda la zona media. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? Pusieron música, hicieron un semicírculo, todos los chicos en ronda, tercer grado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Sí? Hacían rotaciones, flexiones, extensiones, todas analíticas. Después, ¿qué hicieron? Repartieron aros, ¿sí? Todos corrían por todos lados. Cuando se cortaba la música, ¿sí? Primero, el último que llegaba al aro tenía una prenda, pero cuando había que entrar en el aro, tenían que hacer algunas de estas técnicas que implicaban rotaciones, flexiones, extensiones. ¿Qué pasa? Como la mayoría de nosotros en la escuela primaria, o jugábamos a la mancha, o hacíamos otras cosas, no puedo pensar en estas técnicas analíticas. Che, ¿cómo aparecen en la educación primaria, en la gimnasia escolar formativa? Bueno, ahí tenés un ejemplo. Te digo, ¿cómo puedo, a partir de una entrada en calor general o específica? ¿Por qué? Porque voy a enseñar otras técnicas en la parte central de la clase, introducir, ¿sí?, esas técnicas, en este caso, junto con las otras. ¿Sí? ¿Y qué hice? Flexiones, rotaciones, pronaciones, supinaciones, inclinaciones, en parejas, ¿sí?, individuales, por medio de actividades más lúdicas. Lo hice, digo, ¿qué enseñé? Técnicas. Vamos, Leslie. Ahí hay un ejemplo. Hice la sentadilla que le gusta a Mateo Amores, digo, esa que hago en el gimnasio, también la hice con los chicos de la escuela, ¿sí? Digo, ¿por qué? Porque tenía que incluir todas esas zonas del cuerpo. Bien, ahora vamos a ejemplo, porque yo tengo que saber de la correcta ejecución, de las fases, ¿sí?, de los tipos, o de la estructura, voy a poner la estructura de la técnica, de las zonas, en este caso, y de la posición inicial. Y acá voy a poner las capacidades de carácter orgánico. Capacidades condicionantes y coordinativas. Coordinativas son el aspecto cualitativo de toda ejecución. Capacidades condicionantes son el aspecto cuantitativo y siempre dependen de esos factores que dijimos anteriormente, ¿ok? O que yo los dije el otro día, ¿sí? Si estoy cansado, si no comí bien, digo, va a haber una influencia sobre esas capacidades, en este caso condicionantes. Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Digo, eso que va a dar el carácter cuantitativo de esa ejecución. Santiago Cubero está saltando y no llega. Le está faltando fuerza en las piernas. Digo, ahí hay algo que está pasando, ¿sí? Digo, ¿qué es? Es el orden cuantitativo, ¿sí?, de esa ejecución, que es el salto. Lo cualitativo responde más a las capacidades perceptivo-motrices, ¿ok? O en este caso las capacidades coordinativas. Maxi. Ah, estaba por preguntarte eso, las coordinativas. Sí, dependen de eso, ¿sí? Y digo, capacidades coordinativas, Cordera, como el cantante de la Versuit, en este caso, y me las acuerdo, pero cuando respondan un parcial, no pongan Cordera, o en el final no digan Cordera, porque los desapruebo de una, porque no es Cordera, ¿sí?, las capacidades coordinativas. Es cambio, orientación, acoplamiento, rítmización, equilibrio, ¿sí? Digo, porque esa es una regla, ahí Cami, te diste cuenta, es una regla para acordármelo. Yo pongo Cordera y digo, cambio, ¿sí?, orientación, ritmización, diferenciación, equilibrio, reacción y acoplamiento, ¿ok? Todas las capacidades coordinativas. Pero no es Cordera las capacidades coordinativas, porque ha pasado. ¿Sí? Ahora digo, bueno, voy a tomar una capacidad condicional, por eso digo, capacidades y técnicas. Estuvieron hablando del lanzamiento, ¿sí? Vamos a tomar el lanzamiento. Lanzamiento, ¿sí? Bien. ¿El lanzamiento es global? Sí, es global. Por ende, intervienen todos los segmentos corporales. El lanzamiento, Emiliano, ¿sí?,
Hay 29, pero bueno, los nombro acá los que tengo en pantalla, los que se quieran poner en pantalla sería buenísimo, así nos vemos. Gracias, Leslie. Emi, ¿cuántas fases tiene el lanzamiento? Pensalo desde las fases. Fases. ¿Cuántas fases tiene el lanzamiento? Lucero. 3. 3. ¿Qué fases tiene? De inicio, Bien. Ah, perdón. de mejora, ¿Cómo? de mejora y una de inicio, una de mejora y una de perfeccionamiento. No, de Bien. acción. No. Inicio. Fases. No, de acción. Acción y perfeccionamiento. Y final. Acción y final. Final. Y final. Voy a la parte teórica. Acá. Posición inicial. Todas las posiciones iniciales. Correcta ejecución. Fases. Inicio. Acción o final. O inicio y acción. ¿Sí? Porque es de corte cíclico o de corte acíclico. Estructura de la técnica, globales o analíticas. Zonas. Alta, medio, baja. Digo, esto, pum, es memoria. Es memoria. Es saber eso. Digo, bueno, inicio, acción y final, el lanzamiento. ¿Puede tener posiciones iniciales? ¿Pueden cambiar? Sí, pero yo voy a tomar la posición inicial de pie solamente, ahora. ¿Puede ser en otra posición? Sí. Entonces piensen que esto puede cambiar esto. ¿Ok? Bien. En el inicio pasa algo, en la acción pasa algo y en el final pasa algo. Inicio, acción, final. ¿Cíclica o acíclica? Acíclica. Perfecto. Cíclica sería ahí. La carrera, el salpicado, el galope, la marcha, las propulsiones, los deslizamientos, ¿sí? Son técnicas que requieren continuidad de movimiento. Esta es acíclica, no continuidad de movimiento. Bien. Inicio, acción, final. Y ahora voy a pensar en las capacidades. Primero voy a pensar en la totalidad. Hagamos una lista de capacidades condicionantes que ustedes piensan que el lanzamiento requiere. Profe, ¿cómo era eso de acíclica? Que yo no lo había escuchado, no tenía notado. Cíclico es con continuidad de movimiento. Acíclico es con un principio y un final determinado. Maxi, vos lanzás, mírame. Inicio, acción, final. No hago esto. Para lanzar. ¿Sí? Esto sería cíclico. ¿Ok? Cuando corro, para que se produzca la técnica de carrera, tiene que ser cíclico, porque si no, digamos, no es acíclico. No hago un paso, freno, ¿sí? Digo, lo cíclico y acíclico. Y es la continuidad del movimiento. Bien. Pensemos, lanzamiento. ¿Qué capacidades condicionantes requiere el lanzamiento? La fuerza. Fuerza, La flexibilidad fuerza. y velocidad. La flexibilidad, sí. Precisión, ¿no? La precisión. ¿Quién dijo precisión? Santi Cuero. Santi, fíjate si la precisión es alguna capacidad condicionante o coordinativa. Sí, no. Bien. El lanzamiento a precisión, ¿sí? Bien, muy bien, Lucero, chau, que tengas buen examen. La precisión es un tipo de lanzamiento, porque los lanzamientos pueden ser a distancia, altura, a precisión, en este caso, es un tipo de lanzamiento, el lanzamiento a precisión. Sí. No es capacidad. Bien, determinamos que la fuerza, la flexibilidad, ¿sí? En este caso, y la velocidad, son algunas de las capacidades que ese lanzamiento requiere, o al menos los lanzamientos requieren. ¿Sí? Yo me quedaría con fuerza y con flexibilidad. ¿Sí? Yo para lanzar quizás la velocidad, salvo que esté en situación, no tanto necesito. Ahora puedo determinar que sí necesito un determinado tipo de fuerza, porque no todas las fuerzas son lo mismo. Hay una fuerza de reacción, en este caso una fuerza explosiva, una fuerza máxima y una fuerza de resistencia. Digo, quizás una fuerza explosiva en ese lanzamiento requiere, digamos, ese lanzamiento requiere de una fuerza explosiva. Sí, la flexibilidad como capacidad artromuscular. Y cuando hablo de flexibilidad, hablo de capacidad artromuscular, ¿por qué? Porque intervienen los músculos y las articulaciones.
yo necesito flexibilidad de la articulación escápulo-humeral, que es una anartrosis que tiene todos los movimientos, ¿ok? Como la cadera, todos los movimientos. Entonces, cuanto yo mayor amplitud articular tenga de estos segmentos, de la zona media y en la zona alta, ese lanzamiento va a tener una correcta ejecución. ¿Por qué? Porque si tengo acortado, en este caso, los ligamentos del hombro, y quiero una correcta ejecución, ese movimiento no va a ser correctamente ejecutado. Profe, ¿tan preciso eso? Y bueno, cuanto mayor flexibilidad tenga, ese movimiento va a ser fluido, armónico, en este caso. Va a haber amplitud de los segmentos corporales, por ende va a haber una correcta ejecución. Entonces la veo a Luli lanzar, que estoy viendo un partido de ella, y digo, ¡wow! ¿Qué lanzamiento tiene esta chica? Impresionante. Digo, bueno, tiene una flexibilidad bárbara, tiene una técnica espectacular, una correcta ejecución. ¿Por qué? Porque se conjugan todas estas cosas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, fuerza, explosiva, velocidad, flexibilidad, tiene que tener. Ahora voy a lo coordinativo. ¿Qué capacidades coordinativas piensan que tiene que tener el lanzamiento? De acoplamiento. Perdón, Antonella Puglisi. Bien, Anto, Pugliese. Anto, definí el acoplamiento. Estás en el momento del final y yo digo, Anto, ¿qué es el acoplamiento? Para que vos digas, el acoplamiento. En como de unir todas las zonas corporales, la unificación. Unir las zonas. Vamos a ayudarla ahí en la definición, Antonella. Sería en relación al movimiento, ¿no? Siempre en relación al movimiento, a la ejecución de esa técnica. ¿Qué sería entonces eso, el acoplamiento? ¿Como que el cuerpo también acompaña o no? Como que el cuerpo también acompaña. En esa ejecución, zonas corporales, el cuerpo también acompaña. Pasémoslo todo eso en limpio. ¿Qué sería el acoplamiento? O sea, generar una totalidad del movimiento más uniforme. A ver. ¿No sería la unificación del tipo de las piernas con los brazos y el lanzamiento, o no? Bien. Si pienso en el acoplamiento es unir, ensamblar las zonas corporales, por eso digo, si es global, va a haber muchas zonas, ¿sí? Por ende va a haber acoplamiento, unir, ensamblar las zonas corporales en una sola en esa ejecución técnica, ¿sí? Unir y ensamblar las zonas corporales que intervienen en esa ejecución técnica. A partir de ahí yo estoy hablando de acoplamiento. Entonces puedo decir, como es global, como tiene muchas zonas, como tiene muchas fases, se van a ensamblar diferentes zonas. ¿Qué se ensambla en el lanzamiento? Y ustedes me van a determinar. ¿Qué zonas se ensamblan en ese lanzamiento? En el lanzamiento. Y las tres. Okay. Bien. Las piernas, los brazos. Ahora después vamos a ver qué pasa acá, en cada una de ellas. Entonces, listo. El acoplamiento aparece como, en este caso, como una capacidad coordinativa en el lanzamiento. ¿Qué otra capacidad coordinativa? Profe, me pongo a pensar, por ejemplo, en, no sé, un penal de handball. Cuando toca el silbato, reacción. Voy a ponerlo acá. Reacción. Pero vos ya lo metiste en una situación. Sí. Equilibrio puede ser también. Emi, bien, equilibrio. Bien, después tendremos que definir qué es el equilibrio. ¿Qué más? Orientación. Orientación, bien. ¿Qué más? De cambio, por ahí también. Diferenciación. Bien. El cambio, lo expliqué en el video, aparece en el ámbito situacional, ¿sí? Que yo voy con una ejecución motora, voy con una ejecución técnica, y a partir de una situación tengo que realizar, en este caso, cambio, en este caso, a otra ejecución. Siempre está ligado a lo situacional el cambio. Entonces, acá, el lanzamiento a secas, ¿sí? Digo, no requiere, en este caso, del cambio como capacidad
coordinativa. ¿Me siguen? Quizás lo propio está apareciendo en esto que están diciendo y el cambio se da en una cuestión de situacional. ¿Sí? ¿Qué otra capacidad coordinativa? Puede ser la diferenciación. Bien, Anto, diferenciación. Y ya me quedo ahí, ¿ok? Entonces digo, bueno, hey, yo sé que el lanzamiento, ¿vieron el ejemplo que pusimos? Técnica, capacidades. Mejora requiere. Este lanzamiento requiere todo esto que ustedes dijeron. Fuerza, flexibilidad, como condicionante, como coordinativo, acoplamiento, reacción, le pongo una crucecita, equilibrio, orientación y diferenciación. ¿Sí? Ahora digo, bien, pensemos en las fases. ¿Qué pasa en cada una de las fases? ¿Pasa todo lo mismo o diferencia? En la fase de inicio, pensemos en lo condicionante primero. Y hago una línea. Pienso en lo condicionante. ¿Qué requiere lo condicionante? La flexibilidad. Equilibrio. La flexibilidad. Voy a lo condicionante. Flexibilidad. ¿Sí? Fuerza. Flexibilidad. No, eso no. Flexibilidad en toda la ejecución o en algún momento particular. En el inicio. En el inicio, flexibilidad. No. En toda, profe. Bien, todo flexibilidad. Menos el final. Bueno, sí, el final es un instante, digo, ¿sí? Menos el final es un instante. Pero toda la ejecución requiere flexibilidad. Fuerza. ¿En qué momento requiere fuerza? En la acción. Bien, entre este momento, en el inicio, entre inicio y acción, esto es un instante, digo, ¿sí? Digo, no. Fuerza, ahí va a aparecer la fuerza explosiva entre el inicio y la acción, ¿ok? La fuerza. Seguramente en la fase final también requiere fuerza, ¿por qué? Pero en distintas zonas, ¿por qué? Porque yo acá quizás la fuerza la voy a aplicar en la zona alta, entre el inicio y la acción, ¡prum! ¿Sí? Y en la fase final, la fuerza quizás va a estar en la zona baja, ¿por qué? Porque si me voy a reequilibrar, las piernas van a cubrir una acción bastante importante. Y más si vengo ensamblando, en este caso, o combinando otra habilidad u otra técnica. ¿Con qué otra técnica pueden ensamblar o pueden unir el lanzamiento? Carrera. Carrera, ¿qué más? Correr. Correr, carrera, digo, ¿qué más? El salto. Salto, ¿qué más? Como Eduardo. La coordinación. Bien, la coordinación no es ninguna técnica, no es ninguna habilidad, Santi. Digo, ¿con qué puedo combinar yo en este caso el lanzamiento? ¿Anto? Rodar, profe. Rodar, ¿qué más? ¿Te imaginaste un pivot en el piso que tiene que rodar y tiene que lanzar? ¿Qué más? Ahora, si estoy hablando de eso, de combinar habilidades, ¿qué sería? ¿Qué tipo de habilidades sería? Global. Tipo de habilidades. No estructura de la técnica, ¿valen? Estoy combinando habilidades. Cíclica. Eso sería, si pienso en las fases. Tipo de habilidades. ¿Qué sería? ¿Cómo? Motoras. Dentro de las habilidades motoras, ¿qué sería? Las básicas, puede ser. Si estoy combinando, Brisa, ¿qué sería? Las Acíclicas. Acíclicas sería desde las fases. ¿Cómo? Especializadas. Especializadas. Específicas. Especializadas es cuando estoy hablando. Bien, ahí le cayó la ficha a Mateo Amores. ¿Vieron cómo se unen las cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy hablando de lo específico, estoy hablando de una etapa donde combino habilidades. Entonces, vengo de la carrera y lanzo. Giro y lanzo. Salto y lanzo. Rolo y lanzo. Ruedo y lanzo. ¿Sí? Hago un salticado y lanzo. Hago un galope y lanzo. Entonces, cuando termina esa acción, ¿sí? Porque vengo de otra técnica, voy a necesitar de fuerza de los miembros inferiores, de la zona baja, para poder frenar esa acción. Entonces, la fuerza
¿sí? De acuerdo en qué fase esté, acá va a estar en la zona alta y acá va a estar en la zona baja. Y más si vengo de una acción previa, que tiene que ver con la combinación entre habilidades. ¿Cómo se llama eso? Bien, habilidades motoras específicas. Ahora, Luli, que juega de pivot, ¿sí? Y juega en un puesto, tiene una habilidad de lanzamiento específico del pivot, y el pivot lanza diferente que el extremo, ¿sí? Tiene lanzamientos que le son comunes, sí, sobre hombro, bajo mano, de rosca, ¿sí? Pero quizás el de rosca es más del extremo que el del pivot. ¿Por qué? Porque son habilidades propias de esos puestos deportivos, que estoy pensando en las especializadas. Fíjense dónde fuimos, ¿eh? De esto me fui a hablar en conceptos que tocamos a principios de año. Relaciones. Bien. Ya determinamos lo condicionante. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a lo coordinativo, en función de las fases. ¿Dónde metemos el acoplamiento, el equilibrio? Póngale la reacción, la orientación y la diferenciación. En función de las fases. Edu. Equilibrio en el inicio también podría ser. Va en todo, porque cuando vas a lanzar, tenés equilibrio, si no tenés Bien. equilibrio. Maxi, pensá de ahí. Primero que está uno, perfecto, estás pensando, re bien, digo, pero ¿dónde va a actuar fuertemente el equilibrio? La acción, cuando En la salta. acción. En el medio. Entre acción y final. Y el final termina con una reequilibración. Pues yo puedo lanzar, digo, bueno, o me voy para adelante y me caigo, o pongo el pie contrario y freno, porque si no me voy de boca. ¿Sí? Entonces, el equilibrio va a aparecer. ¿Sí? Aparece en todo, pero fuertemente entre la acción y la final. ¿Sí? Y más si vengo de otra acción previa, de otra técnica previa. ¿Bien? Sí, dependiendo también de si va a ser una acción cíclica, por ejemplo, lanzo y sigo corriendo, o lanzo y me freno, ¿no es cierto? Perfecto, Eduardo. Perfecto lo que dijiste. Equilibrio. Ya lo metimos. Tacho el equilibrio. Ya lo tenemos adentro. ¿Qué más ahora? La reacción La en orientación. la de inicio. A Antonella le gustó la reacción, en algún momento quiere poner la reacción ahí adentro. Pensemos, Anto, fíjate, pensemos en algo que decís, bueno, sí, esto... Ah, no había reacción. Porque vos te fuiste a una situación, digo, bueno, che, estamos todos con una pelota. Cuando la profe No, Antonella... igual yo no fui la que dijo. Fue Bien. Cami. No, lo dijo Antonella Puglisi, no lo dijo Camila Zavala. No, tenés razón, lo dijo Cami. Vos dijiste, che, estamos todos con una pelota, lanzamos. Digo, bueno, listo, preparado, ya. ¡Pum! Hay que lanzar. Listo, preparado, ya. ¡Pum! Hay que lanzar. Ahora, la técnica del lanzamiento, hay otras capacidades antes que la reacción. Como por ejemplo el equilibrio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Puede ser la orientación, profe? Claro, la orientación iba a decir. Sí. Bien, vamos con la orientación. Bien, Emi, ¿dónde ponemos la orientación? ¿Inicio, acción o final? Y fue, no sé, en el inicio de la acción, como los dos pueden estar, ¿no? Inicio de acción, profe. Inicio de acción, orientación. ¿Sí? Digo, voy a lanzar. ¿A quién voy a lanzar? Y ahí sí, de acuerdo al tipo de lanzamiento, si es un lanzamiento a precisión, tipo de lanzamiento, seguramente la orientación va a actuar muchísimo más porque es un lanzamiento a precisión. ¿Sí? Digo, requiero más de orientación porque es a precisión. Ahora, si es un lanzamiento a distancia, no me importa el blanco donde caiga. Yo quiero que llegue lo más lejos posible. Entonces, ¿va a haber orientación? Sí, pero quizá voy a requerir más fuerza, en este caso, mayor flexibilidad, mayor acoplamiento, que tanta orientación. ¿Vieron? Bien, orientación. La tachamos. Pum, pum. ¿Qué más? Entre inicio y... Profe, el acoplamiento estaría en todo momento. Acoplamiento. Todo momento. Y ahí doy un dato. Y no es para que se repita. El acoplamiento como capacidad coordinativa aparece en todas las técnicas. ¿Sí? Salvo en las de corte analítico. ¿Sí? Pero en todas las técnicas, ¿sí? Si estoy hablando de que todas son globales, o la gran mayoría son globales,
que la mayoría son muchas zonas involucradas, que la mayoría tiene muchas fases, ¿ok? Por ende, que estoy ensamblando y uniendo segmentos corporales, zonas corporales, en una misma ejecución. Por ende, el acoplamiento va a actuar en todo momento. Después tendré que determinar que en el inicio qué acopla, en la acción que acopla y en el final que acopla. Para determinar que cuando la estoy viendo lanzar a Luli, a Maxi, a Eduardo, digo, no está uniendo el movimiento de las piernas con el movimiento de los brazos. ¿Sí? Edu, adelanta el pie porque te estás desequilibrando, tenés los dos pies paralelos, lleva un pie más adelante que otro. Estoy saltando, ¿sí? Mateo, por favor, impulsate con los brazos, ¿sí? En esa fase de acción del salto. ¿Para qué? Para que ese salto sea más efectivo y para que tenga una correcta ejecución. Porque saltar podés saltar, pero no hay una correcta ejecución. Y como sé tanto de salto, tengo que decir que el salto se ensambla el movimiento de los brazos con las piernas, con el tronco. ¿Entienden? ¿Qué estoy haciendo? Acoplando esos segmentos corporales. Bien, taché el acoplamiento que aparece en todo. Y me falta la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Capacidad de lograr una coordinación muy fina de fases motores y movimientos parciales individuales. Bien, ¿sí? Cuando hablo de... Bien, Maxi. Cuando hablo de diferenciación, son coordinaciones muy finas de fases motoras, ¿sí? Entonces, ahí en el lanzamiento, y más si es un lanzamiento a precisión, es decir, bueno, che, ¿cuánta fuerza yo voy a hacer en ese brazo, en este caso, en este segmento corporal, la zona alta, para aplicar la fuerza correcta de esas fases motoras de carácter fino, digo, precisa, ¿cuánta fuerza voy a aplicar para lograr ese objetivo? Entonces, ahí va a aparecer esa diferenciación. Sí, bueno, si aplico mucha fuerza, me paso. Si aplico poca fuerza, no llego. Digo, bueno, ¿quién aparece ahí? La diferenciación. Entonces, la diferenciación va a aparecer en la fase de acción y la fase final. En realidad, en la fase de acción. Entre acción y final. Listo, taché diferenciación. ¿Qué ejercicio hice? Por un lado, si yo no sabía de capacidades condicionantes ni coordinativas, no podría hacer este ejercicio. Y puedo decir, bueno, hey, ¿qué indicaciones le doy al otro? Tengo que saber de acoplamiento, tengo que saber de diferenciación, tengo que saber de equilibrio, tengo que saber de fuerza, tengo que saber de flexibilidad, en función de cada una de las técnicas. A poder a mí permitir, quizás después esto, establecer variantes de enseñanza. ¿Por qué? Porque en función de las fases, de lo que pasa con las capacidades en cada una de las fases, yo voy a poder aplicar variantes de enseñanza en función de ellas. Y digo, quizás, ¿sí?, hago variantes de enseñanza que impliquen más las fases de inicio y de acción, ¿sí?, variantes de enseñanza que tengan que ver con la parte final, en este caso, o variantes de enseñanza que involucren todas las fases de movimiento. Que estoy ensamblando variantes de enseñanza con capacidades condicionantes y coordinativas. Bien. Fíjense el ejercicio que hicimos. Ahora, si ustedes no saben de esto, y esto es difícil que lo puedan hacer. Pero digo, no, hey, hay que pensar en esas técnicas, en esas habilidades, qué capacidades condicionantes y coordinativas requieren, y por otro lado, qué capacidades condicionantes y coordinativas mejoran esas técnicas. Ese ejercicio que nosotros pudimos hacer. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Bien. Tachen esto, lanzamiento, truc, y hagan el ejercicio de cualquier técnica. De hecho, lo tienen en el anexo de bibliografía. Ustedes tienen, en este caso, algunas de las técnicas de la gimnasia escolar formativa en el anexo de bibliografía ya trabajadas. ¿A partir de qué? De la descripción de la técnica, de la correcta ejecución, que hace cada una de las zonas, cada una de las fases, y qué capacidades condicionantes y coordinativas aparecen, más las variantes de enseñanza en esas técnicas. No están todas, faltan algunas, pero es un ejercicio interesante para hacer, para pensar la relación. ¿Qué pasaba cuando estudiaba yo? Estudiábamos las capacidades de memoria y nunca las vinculamos con las técnicas.
Entonces estudié algo que realmente nunca me sirvió para nada. Este ejercicio de ensamblar y de unir, que es bastante tedioso, por lo menos a vos te da cuenta, ¿sí?, de lo que estás enseñando, de lo que requiere, y poder tener, y decir, lo voy a poner con así, ya, sentido a lo que yo voy a enseñar, ¿sí? Le encontrás sentido a eso, porque si no, esto lo escribo de manera teórica. Digo, la fuerza, capacidad, en este caso, neuromuscular, de ejercer tensión sobre una resistencia, pudiendo vencerla o no. ¿Y qué me sirve? Que realmente después, cuando tengo que enseñar a saltar, no le digo al otro, che, mirá, no estás usando los brazos, no hay acoplamiento, falta fuerza de las piernas, digo, pero no por el hecho de corregir la técnica del otro, sino saber de eso, ya sea en el gimnasio, en la escuela, en el jardín, en la colonia, en el club, donde sea, ¿ok? ¿Bien? Sí. ¿Preguntas en relación hasta acá? Mientras borro esto, mucha info, ¿qué les parece? Profe, Sí. profe, una pregunta. Entonces, ¿diferenciación entraría en inicio y en acción? O, ¿Diferenciación? Sí. Entre acción y final. Buenísimo. ¿Le sirvió este ejercicio? Sí. Yo quería decir algo, profe. Sí, primero que a mí me sirve que expliques y que además tengas el pizarrón, ¿no es cierto? Y otra cosa quería decir de los videos de la otra vez, que estuvo bueno la dinámica esa que hicieron con la profe, de que uno iba explicando y el otro iba con el pizarrón. A mí me pareció muy didáctica y me sirvió, o sea, está buena. La semana que viene nos vamos a filmar de vuelta y vamos a laburar sobre capacidades, variantes de enseñanza. A nosotros nos falta trabajar variantes de enseñanza, que es muchísimo, y sobre sistematicidad. Es muy probable que meta alguna clase en la semana que no tenemos clase, ¿sí? Y ahí yo vuelvo a los números. 25 ahora, 11, ¿sí? Digo, llegué a 40, me están faltando 100 personas. Digo, quizás tenga que meter alguna clase más para poder llegar con las temáticas, porque es mucha temática, ¿sí? Y la modalidad de cursada tampoco favorece. Entonces digo, ahí aprovechar, porque esto que hicimos no es sencillo. Si ustedes no llevan la lectura, esto es un chino, ¿no? Yo, si no, digamos, me imagino, si yo no leí nada y me vienen con esto 1 hora y media, hago así, hasta luego. Si te gusta bien y si no también, si yo para ser profe necesito todo esto, y me parece que algunas cosas sí, Entonces digo, bueno, a meterle a la lectura. Ahí, por eso pregunté, ¿hubiera sido lo mismo este encuentro que no lo hubieran tenido? ¿Les parece? No. Sí, yo creo que no. No. No, yo no. Yo creo que sirve para aclarar dudas. Rocío, ¿qué te llevas de toda esta explicación de recién? Y por ahí que, o sea, cuando lo lees, no lo pones en práctica como lo hicimos ahora, y por ahí no tenés los conceptos relacionados o bien específicos, y vos los explicás de una forma que lo entendemos. Anto, ¿con qué te quedas de esta primera parte? No, bueno, me gustó, me sirvió mucho el ejemplo, porque más o menos lo que dijiste es lo que trataste el último video que subiste, pero nada, anoté, pero no relacioné nunca nada, y ahora lo relacionaste con el lanzamiento y me ayudó a afianzarlo. Miren esto que voy a poner ahora. El que quiere pensar en la gimnástica de primero y no hace este ejercicio de relaciones, medio difícil, Y lo voy a aclarar ahora. Gimnástica de primero, relaciones. Puedo arrancar con capacidades condicionantes coordinativas y terminar en la gimnasia natural austríaca.
¿sí? Podemos arrancar con los tipos de gimnasia y terminar con sistemas gimnásticos o variantes de enseñanza. Digo, esa vinculación, esas relaciones son permanentes. ¿Por qué? Porque no son compartimentos estancos. Por eso tengo que saber de eso. Vuelvo al concepto de técnica, y si yo pienso en la técnica, siempre la voy a pensar en relación a la sistematicidad y a la intencionalidad, teoría de los conjuntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en función de las técnicas que yo enseñe, y pongo enseñanza, puedo poner mejora. La última palabra, ¿cuál era? Enseñanza, mejora o perfeccionamiento. O perfeccionamiento de esta técnica. Digo, en función de esta técnica, yo siempre voy a pensar en qué sistemas, en qué formas de organizar la enseñanza van a ser óptimas para la enseñanza de esta técnica. ¿Sí? Doy un ejemplo concreto y sencillo. Estoy en la escuela, ¿sí? Estamos todos nosotros, 3 hileras, 10 por hilera, para lanzar. Y estoy esperando así 5 minutos para que me toque el turno, lanzo, me vuelvo atrás y espero otros 10 minutos, terminó la clase y lancé 3 veces. Pero bueno, esta sistematización no está siendo efectiva para la enseñanza de las técnicas. ¿Qué quiero decir? Que en base a las técnicas voy a pensar en los sistemas. Y hay sistemas que son óptimos para la enseñanza de esas técnicas y otros los tengo que desvincular. Y después, esas técnicas presentan variantes de enseñanza. ¿Sí? Esas variantes de enseñanza de las técnicas, ¿sí? Como muy bien lo dice, me va a ampliar el repertorio de la enseñanza, ¿ok? Y voy a pensar en esas variantes de enseñanza en función de estos criterios. Perdón, no son criterios. En función de estos criterios. En todas las técnicas, en todas las habilidades, y ahí sí, mentalmente váyanse a los cuadros, voy a poder presentar variantes de enseñanza espaciales, variantes de enseñanza. Puta madre, che, ¿qué pasó, Benjamín? ¿Qué pasó? Perdón. No, pero ya que... Contá, ¿qué se te cayó el mate? ¿La puta que lo parió? ¿Qué pasó? No. Perdón. Se me estaba pelando una naranja y se me cayó encima de una hoja. Tapate porque no está con la cámara, ¿eh? Te estaba escuchando, sí, perdona. Quedan grabadas. No, perdón, a mí no me perdoné, quedan grabadas igualmente, queda tranquilo. Por interrumpir. No. Variantes espaciales, variantes temporales, ahora voy a dar algún ejemplo de eso. Variantes de frecuencia, estas son las que le gusta a Mateo Amore, que es del palo de los entrenamientos. Frecuencia, carga, intensidad, ¿sí? Es otra variante de enseñanza. También esas le gustan a Camilla Bala, que también viene del lado del entrenamiento y le gustan todas esas cosas. ¿Sí? Sí. Variantes de enseñanza materiales, variantes de enseñanza de combinación entre variantes y variantes de enseñanza de combinación entre técnicas. Estas son todas las variantes de enseñanza que yo puedo pensar de cualquier técnica. Y voy a dar un ejemplo que hoy teníamos en lanzamiento. ¿Sí? Si ustedes van a la bibliografía y vayan al módulo, va a decir que dentro de la espacialidad, variantes espaciales, hay muchas variantes espaciales. Direcciones, sentidos, trayectorias, niveles. ¿Sí? Vayan, recorran y lean todo eso. Digo, bueno, hey, ¿es lo mismo lanzar para adelante que lanzar para atrás? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, yo puedo lanzar para adelante o puedo lanzar para atrás.
¿sí? Ahí que apliqué una variante de enseñanza que tiene que ver con la espacialidad y tiene que ver en este caso con las direcciones. ¿Sí? Una sola. ¿Es lo mismo correr para adelante que correr para atrás? ¿Es lo Profe, mismo? ¿lo podés repetir, por favor? Sí. No. Digo, Profe, lanzamiento. Variante espacial, variante de enseñanza espacial, ¿sí? Que tiene que ver con las direcciones. ¿Es lo mismo lanzar para adelante que para atrás? No. ¿Lo puedo aplicar con, digo, tengo que ampliar el repertorio de lanzamiento? Sí. Por ende, digo, bueno, en esas clases, en esas prácticas, vamos a lanzar para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, en diferentes niveles, alto, medio, bajo. Si yo sé todo esto, ¿sí? Digo, bueno, voy a poder aplicar una enseñanza, ¿sí? Que tenga toda esta alternancia de variables de enseñanza. Pues si no, Luli Rodríguez solamente me va a enseñar a lanzar parado, ¿sí? De pie y a una mano. Y yo voy a saber lanzar así, nada más. Ahora, después, lanzar para abajo, cambiando las posiciones del cuerpo y todo eso, nunca me lo enseñaron. Siempre me enseñaron a lanzar parado, ¿sí? Entonces, va lo mismo que la carrera que vos explicabas de correr el círculo a... Exactamente lo mismo. Digo, bueno, cambio el deporte, sí, el ejercicio. Bien, ahí hay cosas distintas. Una cosa es el deporte, otra cosa es el ejercicio, otra cosa es la actividad. Bueno, sí, uno es correr y el otro es el lanzamiento que decís vos. Bien. Hey, voy a correr. ¿Es lo mismo correr para adelante que correr para atrás? No, no es lo mismo. ¿Puedo aplicar esa variante de enseñanza? Sí. ¿Puedo correr para adelante? Y cuando digo ya, giro y cambio para el otro lado, sí. ¿Qué cambié? De sentido. Voy para un lado, giro, voy para el otro. ¿Sí? Ante una consigna, ante una situación, ante lo que sea, digo, bueno, voy para allá, giro, cambio para allá. ¿Es lo mismo correr para adelante que correr haciendo zigzag? ¿Sí? ¿Con trayectorias rectilíneas o curvilíneas o en zigzag? No, no es lo mismo. ¿Qué estoy aplicando? Todas variantes espaciales. ¿Qué está pasando en estos momentos? Cuando yo explicaba variantes de enseñanza, teníamos una clase práctica en el instituto, donde después de 1 hora y media analizábamos todas las variantes de enseñanza que se aplicaron, y hoy yo eso no lo tengo. Entonces, para mí esto es re difícil, porque esto es bastante complejo cuando vos tampoco lo podés hacer. ¿Sí? Pero vamos con ejemplos. Bien, voy a lo temporal. Dentro de lo temporal está la velocidad. Digo, ¿es lo mismo correr más rápido o más lento? No, no es lo mismo correr más rápido que más lento. ¿Los apoyos de la zona baja son distintos? Sí, son distintos. ¿Cómo apoyo el pie en uno que cómo apoyo el pie en el otro? Entonces no es lo mismo, digo, y acá tengo una sola variable que es la velocidad. ¿Puedo correr para adelante rápido y para atrás lento? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Combinando variantes de enseñanza. Digo, combino lo temporal con lo espacial. ¿Puedo correr para atrás lento, sin movimiento de brazos? Me faltó una que es, perdón, y no lo puse, la mecánica de movimiento. Otra variante de enseñanza. ¿Sí? Digo, ¿puedo correr para atrás lento y cambiar la mecánica de movimiento que implica lo que hace cada una de las zonas? Digo, y no mover los brazos. ¿Sí? Corro para atrás, pero anulo los brazos. ¿Sí? Digo, ¿qué estoy cambiando? La mecánica de movimiento. Y esta variante, mecánica de movimiento, está bárbara. ¿Por qué? Porque si yo sé de la correcta ejecución, puedo cambiar la mecánica de movimiento y me amplía el repertorio de enseñanza. Por ejemplo, vamos a saltar. Dijimos que no es lo mismo en la correcta ejecución si yo salto utilizando brazos que si no uso los brazos. Listo, voy a cambiar la mecánica de movimiento. En vez de usar los brazos, no los uso, los anulo. Los puedo poner acá, los puedo poner acá, los puedo poner acá, los puedo poner acá, los puedo poner acá. ¿Qué estoy cambiando? La mecánica de movimiento de ese salto. Lo mismo lo puedo aplicar en la carrera. Corremos, ¿sí? Con los brazos acá, con los brazos acá, con los brazos acá, con los brazos tomados de los hombros de un compañero. ¿Sí? Digo, ¿qué estoy cambiando? La mecánica de movimiento, ¿sí? Diferente variante de enseñanza en función de la mecánica del movimiento. ¿Ok? Bien. Frecuencia, carga, intensidad. ¿Sí? Bien, yo ya termino, Leslie también. Esto es solamente un puntero. Digo, bueno, frecuencia, carga, intensidad, variantes de enseñanza, ¿sí?
todas aplicables en este caso a cualquiera de las técnicas. Variantes materiales. Voy a dar el ejemplo, en este caso un ejemplo con lanzamiento. Es lo mismo lanzar una pelotita de papel así, una pelota de handball, una pelota de básquet, una rama, en este caso, o una rueda de auto, ¿sí? Digo, bueno, si ustedes van a esta variante materiales va a aparecer las texturas, los tamaños, las densidades, el peso, ¿sí? Todas variantes de enseñanza. Entonces, en esa clase, que yo voy a enseñar lanzamiento, ¿sí? Voy a aplicar esta variante de enseñanza que tenga que ver con cuestiones, ¿sí? Que tengan que ver a las variantes materiales. Entonces voy a pensar en lanzar todo tipo de objetos, ¿eh? Distintos pesos, distintas texturas, distintos tamaños, ¿ok? Bien. Y así puedo pensar en variantes que tengan que ver con la combinación entre variantes, todo el juego de repertorio que puedo tener entre lo espacial, lo temporal, lo material, la frecuencia, la carga, todas las relaciones que puedo hacer, o variantes que tengan que ver con la combinación entre técnicas. Entonces, si enseño el lanzamiento, decir, che, ¿con qué lo puedo combinar al lanzamiento? Con todo lo que dijimos anteriormente. Con un giro, con un roll, con una vuelta, con un salto, con un golpe, con una carrera, con un salticado. Digo, bueno, en esa enseñanza voy a combinar el lanzamiento con todas otras técnicas. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Combinando técnicas, en este caso, con el lanzamiento. Ahora, y cierro, todas estas variantes de enseñanza, yo no los voy a pensar en una sola práctica, en la gimnasia escolar formativa, en el club o donde sea. Voy a ver en qué momento aplico determinadas variantes y en qué momento aplico otras variantes de enseñanza. Por ejemplo, en una primera clase no me metería en la combinación entre técnicas. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que enseñar, y más si estoy en la etapa de enseñanza, es la correcta ejecución del lanzamiento. Entonces quizás aplicaría más variantes espaciales, temporales, ¿sí? O materiales que combinar con otras técnicas que requiere una cierta complejización, ¿entienden? Y eso lo pensaría para más adelante, ¿no? Entonces, este juego de las variantes de enseñanza, hay que ver en qué momento lo aplico, ¿sí? Y siempre estas variantes de enseñanza las voy a pensar en función de la sistematicidad, de la organización. Y en función de esa organización, veo qué variantes de enseñanza voy a aplicar. ¿En quién termino hablando? En el sistema gimnástico. Los tres componentes, los tres elementos que forman parte de la gimnasia. Y terminó esta clase del día de hoy.